soy Flor Minor, soy artista plástico y estudié en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. Pues bueno, yo me inicié básicamente como dibujante, pero fui también alumna del maestro Valdemar Scholander, del maestro Kyoto Ota, escultor, los dos, tanto Valdemar como Kyoto. Y en otra etapa inicial estuve con el maestro Javier Arévalo principalmente. Yo creo que fueron tres maestros que dejaron una huella muy importante en mi vida profesional. Yo creo que para todos mis colegas es parte de nuestra vida, es una profesión que tiene que ver mucho con nuestra vida. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a dibujar, realmente lo que el anhelo del dibujo nace para hacer escultura. Todos esos sueños que tenía para trabajarlos en tercera dimensión, pues el papel es mi aliado, ¿no? Y es como la hermandad perfecta, porque los dos provienen del árbol, tanto el carbón como el papel. Sucede que, bueno, yo no había trabajado el grabado a nivel profesional, sino que es a partir de la invitación para participar en una carpeta promovida por Isabel Beteta en los talleres de Coyoacán, fue cuando a mí en mis manos se despierta un panorama desconocido, porque la gráfica a ese nivel fue muy importante en mi carrera. A partir de la primera litografía que trabajo ahí en los talleres de Coyoacán, empiezo una carrera desbocada de gráfica porque, pues bueno, yo no tenía el conocimiento del manejo de todo lo que es la cocina del grabado, las diferentes técnicas que es pues de inmersión, ¿no? En el ácido y todo esto, el agua fuerte, la punta seca, el barniz blando, cosas que fui descubriendo, pero a un nivel en el que a partir de firmar esa primera edición empiezo a trabajar específicamente con editores y a producir ediciones de 50 y de 100 piezas. Yo seguía dando clases en ese momento no recuerdo, pero trabajé para Acción Cultural del ISSSTE, para el Instituto Nacional de Bellas Artes y para la Secretaría de Educación Pública. Y también clases particulares de dibujo de figura humana. Pertenecía al grupo Altos Hornos de México con Felipe Ehrenberg. Dábamos clases de cartel, labor editorial y mural. Okay. Todos los rebeldes de la Esmeralda, de la Escuela Nacional, crearon el Centro de Investigación y Experimentación Plástica de Limba. Entonces, yo llego ahí al centro de investigación y me encuentro con Oliverio Hinojosa, que él perteneció al grupo Suma, y entonces me doy cuenta que hay una gran actividad a nivel grupos. Estaba el grupo Proceso Pentágono y varios grupos dentro de la gráfica experimental. Yo creo que en los 80s, yo creo que el boom de los 80s era todo lo que se estaba visualizando, todo lo que iba a ser venir a futuro, que hoy tenemos, que es la gráfica digital, el láser en tercera dimensión,
O sea que las computadoras de aquella época eran unos refrigeradores gigantes que precisamente había que mantenerse en temperatura fría, y que todos los jóvenes estábamos así inquietos de que, ya conoces la heliográfica, y ¿qué te parece si hacemos un mural de 12 metros de largo con mimeógrafo? Y entonces utilizaron todos los recursos de los moldes, el rodillo directo y el mismo stencil. Hacíamos proyectos colectivos precisamente con Oliverio, que él es pues el miembro fundador del taller de experimentación plástica del CIEP. Entonces, ya participando en ese grupo del maestro Oliverio, él ganó un premio, yo participo también y gano un segundo premio, y escuchaba, por ejemplo, cómo ya a nivel comercial se empezaba a introducir la fotocopia o la heliográfica ya como un objeto aceptado dentro del mercado, y cómo empezaba ya a sentirse la efervescencia de todo lo que era la experimentación en la gráfica. Y bueno, para mí eso fue algo muy importante, porque mi primera exposición de escultura es precisamente de la bidimensionalidad a las 3 dimensiones, partiendo de los temas clásicos de mis grabados, que la parte más importante de los jóvenes en esa época, en los 80, era precisamente esa retroalimentación que podía haber precisamente con las técnicas gráficas. Y pues estaba completamente se estaba vinculando algo muy interesante, porque ya los talleres del maestro Andrew Blady empezaban a hacer como semillero de impresores que se independizaron y crearon talleres. Ellos venían como de una escuela tradicional de trabajar con el maestro Tamayo, con varios maestros, y toda esa parte, toda esa riqueza, todo ese bagaje a nivel técnico, a nosotros los jóvenes como era compartirlo, que de los maestros de la ruptura, o sea, precisamente el maestro Cuevas, el maestro Tamayo, venían Maximino Javier, estos impresores que ya tenían toda una trayectoria de producción con estos maestros, empecé a trabajar con los nuevos artistas, que éramos, por ejemplo, Gabriel Macotela, todos los del grupo Altos Hornos de México, Santiago Rebolledo, bueno, y los que no recuerdo, que soy bien despistada para los nombres, pero yo creo que ahí fue cuando se dio una fusión muy interesante, que puede llevar una pieza gráfica al máximo de su expresión, ya sea convertida en un biombo o en caja, en una pieza volumétrica, ¿no? Porque la gráfica además tiene esta situación de que es expansiva, o sea, es un original múltiple que parte de una matriz, pero que puede, ¿cómo se llama?, tener varios propietarios, espectadores, coleccionistas a la vez de una sola pieza, ¿no? Y todo esto nació precisamente de estos grupos que estaban activamente participando en las calles y en los concursos, ¿no? Porque era algo bien emocionante. Me acuerdo del grupo Suma, que era el que pertenecía a Oliverio, y Felipe Ehrenberg, de Proceso Pentágono. Entre ellas Leticia Ocharán, con la fotocopia precisamente
los proyectos que estaba haciendo Gabriel Macotela con las Pecanins. No me acuerdo cómo se llamaba su proyecto, que era algo así sobre cartas que se utilizaba a nivel correo, no sé cómo. Arte Correo. Arte Correo, ¿no? Que era promovido por Aguascalientes. Ver quién se iba a llevar el premio. Si la escuela de Monterrey, San Carlos, la Esmeralda, y pues eran los más importantes, ¿no? Entonces era padrísimo de repente en las inauguraciones platicar con gente de San Carlos y gente que venía de Monterrey. La escuela de Jalapa también era de las más importantes, y yo pienso que eso era algo, no sé si ese síntoma se perdió. Yo después empecé a ir a inauguraciones y ya no conocía a nadie, ya había como un interés por vincularnos, ¿no? Realmente puedes ver quién es, qué pasa con esa obra, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, realmente te puedes medir, como quitar un velo y decir, bueno, qué malo, o qué bien, o qué padre. Y eso era algo como que nosotros ejercitábamos como un autojuicio, una autocrítica, y por otro lado a lo mejor también de cosas muy lindas que podía venir a decirte un colega y que tú no lo habías visto. Pues es que las becas fueron un apoyo. O sea, no sé si porque a mí me costó muchos años calificar para la beca, pero después la tuve 3 años, ¿cómo se llama? Consecutivos. Bueno, tres, ¿cómo les decían? ¿Emisiones? 3 emisiones consecutivas, entonces fueron 3, 6, 9, fueron 9 años, y para mí fue así como, wow, así, porque ya me puedo concentrar en el trabajo, no tengo que hacer la encomienda del señor que me pide algo para su consultorio, no tengo que ir a dar clases. O sea, cuando menos tengo 3 años asegurados para poder profundizar en mi lenguaje, y además recursos para poder experimentar con ellos. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, el acrílico transparente como soporte, entonces tener recursos. Si yo quiero aterrizar una edición para participar en alguna bienal, yo siento en el caso particular que para mí fue algo muy importante y que me ayudó a evolucionar. No sé si en ese momento me separo, me desprendo de ese todo, pero pues te ayuda muchísimo. Y creo que todos los artistas empezamos a buscar ese recurso para poder tener una producción constante y poder evolucionar, ¿no? Dentro del lenguaje. Generaron en esa colectividad generaron también una individualidad, o sea, la posibilidad de que cada uno de los integrantes germinara en esa fusión colectiva para despuntar después de manera individual. Y luego nos seguimos como comunicando, pero a un nivel, con un espacio, ¿no? Con un espacio que a lo mejor ya no dialogamos, ya no nos vemos, pero sabemos de lo que está trabajando, lo que está desarrollando por las exhibiciones. Carlos Aguirre, por ejemplo, el trabajo del maestro Carlos Aguirre, de Jan Hendricks. Y pues yo creo que eso, o sea, no es tanto que se haya diluido, sino que yo lo que veo es que germinó a artistas con esa individualidad, ¿cómo se llama? Para poder ya hacer un recorrido en una línea personal.
sí se manejaba también ya en esa época. Yo creo que hubo una depresión importante cuando, es que yo no sabría, fíjate, yo no sabría si coincide esto que pienso, pero cuando la Escuela Nacional de Artes Plásticas tiene una transformación. Estoy tratando de recordar en qué año pudo haber sido, pero fueron ya los 90, o sea, como 10 años después. Porque en la Esmeralda ya la parte de dibujo tradicional deja de ser necesaria. Este taller de dibujo que, como yo les decía, pues es que el dibujo es tan importante para nosotros que más que yo darles clases de dibujo, vamos a practicarlo. Sí, 2003, que ya los jóvenes de las escuelas nacionales se quejaban de que ya esta parte tan importante del lenguaje tradicional ya no, ya estaba descartado, era opcional si alguien lo quería tomar. Muy importante cuando sucede esto en las escuelas, también años después, yo creo que es después del 2005, por ahí desde 2000, no sé, es que yo soy bien desubicada, pero arriesgadamente podría decir que entre el 2005 y 2010 empieza a haber inclusive una depresión de las galerías, porque ya, o sea, el performance, la instalación, empiezan a cobrar un papel más importante dentro de los museos, o si es un bluff, porque me tocó ver alguna instalación donde la promovía Bayer, que es una marca alemana, pues muy conocida, y bueno, yo dije, qué interesante, ¿no? O sea, pues los alemanes son primer mundo en muchos aspectos, wow, o sea, ¿quién será el artista que están financiando? Entonces ya esto fue un espacio cultural en el centro, y ya en eso que subo las escaleras y de repente veo en el piso puestos unos especie como de vallas, no sé si con plastilina, y luego ¿cómo se llama? Conejos, que estaban ahí los conejitos y con sus croquetas por acá, bueno, con el alimento de los conejitos y unos bebederos. Entonces yo decía, bueno, qué interesante. Y entonces yo decía, bueno, tengo que encontrar algo interesante en esto, porque no sé si es el diseño de los corralitos o qué será. Y entonces digo, no, pero seguramente lo compró la Valle. Entonces, pues, cuando se la lleven al coleccionista, los conejos van a ir viajando en el avión, pero los conejos, entonces, si se muere uno, entonces el número de conejos no importa, pueden morirse o pueden vivir, o si nacen o serán solamente machos o son hembras. ¿Y por qué? Si empiezan a venir exposiciones de extranjeros, o cuando menos, lo que a mí me tocó es que pues sí, verdaderamente no había presupuestos para poder hacer un catálogo, desvinculación de que en un momento dado, bueno, a mí en lo personal pues se me hizo interesante porque te cuestiona, ¿no? O sea, ¿por qué lo tradicional de mi trabajo y dónde está la experimentación o la búsqueda? Entonces, yo creo que todas las cosas suceden por algo. A mí, de los artistas más destacados en ese territorio y que es digno de admirar, es Gabriel Orozco. O sea, Gabriel Orozco para mí sí es pues una personalidad que como artista que impone por lo interesante de sus propuestas. Se desborda toda una cascada de gente improvisada, terrible, como eso lo que les platico de veras de los conejitos. O sea, a mí no me cabía en la cabeza, y ya después empiezo a ver muchísimas instalaciones así que digo, pues bueno, pues ya es así como que lo típico, ¿no?
es algo bien interesante, por ejemplo, que a la par de Gabriel Orozco, podemos tener, por ejemplo, el desarrollo y la producción del lenguaje de Javier Marín, que en ese aspecto podríamos decir que son diferentes y que no existe así una rivalidad, ¿no? A mí hay algo que me preocupa muchísimo, que yo creo que es parte de, pues sí, de la tarea que hemos venido haciendo. Yo siento que en un momento dado lo que no puede pasar es que nos vayamos y que no pase nada. Me causó un trauma espantoso de repente ver cómo Estrellita Carmona se fue y no pasó nada. O sea, más allá de una individual y un homenaje, o sea, no puede ser, no puede ser toda la actividad artística en México. Entonces, pues eso es algo que yo creo que sí, los que estamos vivos, que ya estamos llegando a edades importantes, pues sí deberíamos de abordar ese tema. El proyecto se llama El Jardín del Minotauro. Ok. Pues ojalá Consta de 11 piezas. Algunas, hay 1, 2, 3, 4 piezas dobles. Y es lo que estábamos viendo, pues el basamento puede ser resuelto en diferentes técnicas. Puede ser en cemento o puede ser vegetal o puede ser como lo que ahora se está usando con hipóxica. Se puede también resolver la pieza. En lo particular, el basamento es parte es un elemento que forma parte también de las esculturas y el espectador, las bases no tienen, las esculturas no tienen base porque yo quiero que el mismo espacio donde va a pasar el espectador a hacer la trayectoria, que sea el mismo espacio para que sea el espectador el que interviene en la pieza.